Lo primero que me gustaría preguntarle a los tres doctores que tenemos ya a través de la aplicación de Zoom para toda la cadena Guapa Radio es cuál es su reacción, si entienden que esto va a ayudar a bajar la curva, ¿verdad? De lo que sería, como se ha mandado, ¿verdad? Los casos positivos de COVID-19. Así que tenemos con nosotros al doctor Enrique Vázquez Quintana. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. Buenas, ¿me escucha? Sí, perfecto. Saludos. Saludos. Mira, yo creo que las decisiones que tomó la gobernadora son las correctas. Que va un momentito, que lo único que tengo es un abanico o algo que está haciéndole ruido. Ok. Aquí no a es. uno de los dos. Ok, adelante. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que sí, que la decisión que tomó la gobernadora van a reducir el número de contagios y las muertes en Puerto Rico por el COVID-19. Y eso lo veremos en las próximas 2 semanas, porque la decisión de ella es hasta julio 31, sí, algo así. Ok, vamos a ver, tenemos también con nosotros al doctor Zoilo López Nieves y al doctor Ángel Montaner. Vamos con Zoilo, ¿cuál es tu opinión de lo que viste, de acuerdo a los anuncios, todas las gráficas que presentaron en esa conferencia? Bienvenido, linda noche. Sí. Buenas noches, Ada, buenas noches a nuestra gente de Guapa, buenas noches, Puerto Rico. Anoche estuvimos discutiendo esto mismo y vuelvo y repito, soy salubrista, aplaudo las acciones que se han tomado a favor de nuestro pueblo. Ese es el historial, ¿verdad?, bueno que puede dejar Wanda, ¿verdad?, en vez de dejar otros, ¿verdad?, un historial político nefasto. Mejor que pensemos en que ella va a dejar un historial a favor de nuestro pueblo, un historial bueno de protección a nuestro pueblo. Le aplaudo esas acciones. Y para el doctor Ángel Montaner, saludos, buenas noches. Sí, él está en mute del micrófono. Hola. El micrófono. Ahora está habilitando. Así es. Ahora sí. Hola. Si él está habilitando su audio y se nos cayó Enrique Vázquez Quintana, que vuelva a entrar. Zoilo, vamos a en lo que yo le aviso a Vázquez Quintana que vuelva a entrar. En realidad, hoy yo pude observar desde que comenzó la conferencia de la gobernadora hasta el final, pude apreciar por científicos, o sea, no por médicos que no saben. Esos que hablaron hoy sabían y presentaron unas gráficas muy claras y muy convincentes de lo que está pasando. Y me convenció, y estoy seguro que convenció a la mayor parte de los médicos de este país. Así que vuelvo y aplaudo. Mire, estoy aplaudiendo ahora mismo, sinceramente. Bueno, vamos en lo que la compañera me llama al doctor Vázquez Quintana vía telefónica. Ya buenas. Ahora estoy aquí. Buenas tardes, gracias. Y gracias por la invitación sobre este tema tan importante. Sí. Vamos a su reacción, vamos a empezar porque tenemos 3 temas en la noche de hoy, pero vamos a su reacción de lo que planteó la gobernadora. ¿Cómo usted ve que va a ayudar esto a bajar la curva de los positivos del COVID? Básicamente estamos de acuerdo, habíamos estado en una reunión, el alcohol, las barras, las playas y algunos lugares que hay aglomeración. Me parece que todavía la gobernadora no habló un poco que sí se está viendo, aquellos que vivimos en el área poblada de turismo, el condado, Isla Verde. Yo acabo de venir del condado y a mí me parece que la directora de turismo se debe dar una vuelta todas las tardes por los hoteles y exigirle a los hoteles que cuando los turistas salgan, cuando baja el sol, tienen que usar mascarilla. Yo te puedo decir que de cada 10 que están en la calle en este momento, 7 no tienen mascarilla. Y preocupa grandemente ese punto. El otro punto que yo creo que se quedó corto fue la explicación ante el hecho de que las pruebas moleculares están
escaseando el reactivo, pues ¿cuál es el plan sobre eso? Científicamente yo creo que no se trajo a colación, y sobre todo prepararnos como nos preparamos en marzo, la desviación de la masa que no tiene síntomas respiratorios a sala de emergencia, cómo dividir, activar esos protocolos nuevamente más estrictos, porque Zoilo te podrá decir, estamos viendo que muchos pacientes están acudiendo a salas de emergencia por el llamado que se está haciendo, y me parece imprudente en este momento que, habiendo los médicos primarios abiertos y exigiéndonos el mismo ACES y las aseguradoras estar abiertos en los horarios completos, pues las salas de emergencia se ven aglomeradas de casos que no lo ameritan. Esos puntos yo los vi cortos, el resto pues la gobernadora tomó una decisión bastante asertiva, pero hay áreas de oportunidad, sobre todo en el turismo y cómo la gente se está comportando en las áreas urbanas sin preocupación. Y te puedo mencionar, la mayoría de la gente que acabo de ver en el condado son jóvenes y turistas. Mire, este tema es importante porque obviamente ahora el país completo, no es los políticos nada más, es salvar vida. Ahora mismo todo el mundo va a estar pendiente la decisión que ella tomó, si fue buena, si fue mala, y como dicen ustedes, en 15 días vamos a ver si funcionó o no y cuáles son los cambios. Pero lo cierto es que guardar a la gente en sus casas 24/7 no es la solución, porque tan pronto abran va a volver a pasar lo mismo y vamos a estar repunte tras repunte. Lo cierto es que hay que empezar cada cual a cumplir con lo que se nos está pidiendo, lavarnos las manos, mascarilla y distancia, algo tan sencillo, y no lo podemos. Sí, la estadística de la mascarilla, hoy estaba viendo a la reportera Ivonne Soya, enfática, yo creo que Ivonne Soya fue clara y concisa. Mascarilla con mascarilla es 1.5% de contagio. O sea, más claro que eso no lo podemos tener. Claro. Eso es así. Definitivo. Yo sé que yo quiero hablar un ratito también de los planes médicos, pero a mí me gustaría empezar con el tema que le habíamos prometido al doctor Enrique Vázquez Quintana. ¿Deben los cirujanos y la academia tolerar las decisiones judiciales y la situación que hay con los jueces y las demandas que enfrentan los médicos, y obviamente que todo esto afecta a los pacientes? Y como él sufrió en carne propia todo esto, a mí me gustaría saber el estatus de un proyecto que usted tiene para trabajar o revertir parte de todas estas cosas que ustedes enfrentan. Así que, doctor Enrique Vázquez Quintana, comenzamos con usted. Bien, bueno, yo tengo que relatarle primero un caso que yo tuve para que los que nos están escuchando y viendo entiendan qué fue lo que ocurrió. En el año 2000 yo operé a una señora de 53 años que padecía de un nódulo en el lóbulo izquierdo del tiroides y tenía el calcio alto, que se llama hiperparatiroidismo. Tenía depresión, que es uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer, y se veía con un psiquiatra. Lo operé y resultó con el calcio bajo, que es una complicación inherente a ese procedimiento que ocurre en 3 a 5% de los pacientes que se operan. Y yo he sido, hasta ahora soy el cirujano que más tiroides había operado para el tiempo del juicio, 10.500 y 750 paratiroides. Así que yo tenía experiencia en esta operación. Bueno, la señora me demandó al año 2001 porque el calcio estaba bajo. El caso tardó 10 años, hasta el 2011, para verse en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Eso denota un sistema de justicia totalmente ineficiente en este país. Los casos se supone que a los 2 años se hayan resuelto o estén por resolverse, y el administrador del tribunal tiene que decirle a los abogados y al juez. Ahí pasaron 5 jueces y ninguno decidió el caso, ni se vio completo. Entonces, pues, tardó todo ese tiempo. En el 11, pues, se empezó a ver el juicio. Yo llevé un endocrinólogo perito mío y un cirujano. Y ellos trajeron un perito americano de Connecticut, que era un otorrinolaringólogo, que vino a testificar sobre la indicación para cirugía y la técnica operatoria. Él decía que yo había usado la técnica operatoria que era
ya no se usaba y que la indicación para cirugía no existía. Después del juicio, por el juicio se convenció que la indicación estaba clara, pero el esposo, yo testifiqué cómo hice la operación, mis pensamientos, que saco esto y saco lo otro y qué sé yo. Y el esposo testificó que la señora estaba olvidadiza, que iba a quemar la casa en una ocasión, que maltrataba a los nietos cuando la visitaban, que no podían ir a la iglesia porque olvidaba los himnos, que no podían ir al casino ni a bailar, que las relaciones sexuales eran menos de una vez al mes. Y la llevó a un CDT de Levittown y le dijeron que tenía Alzheimer y le empezaron en Aricept y Namenda, que son dos medicamentos específicamente para la enfermedad de Alzheimer. No es y para en este caso, ellos para donde iban era decir que debido a la cirugía ella estaba comenzando Alzheimer y claro, no aceptaban todo eso que usted está diciendo, de que había sido desde antes. Exacto. Entonces, el perito, el abogado demandante, llevó a la paciente al vestíbulo del Hotel Marriott en Isla Verde, donde estaba el perito americano, y él de intérprete, pues él interpretó que la señora tenía demencia y al otro día testificó que el calcio bajo le causó demencia a la señora. La juez le preguntó, ¿eso usted lo dice en general o en este caso en particular? Dijo, en este caso en particular. Mi abogado le preguntó, oiga, ¿usted tiene evidencia científica para corroborar ese testimonio? Dijo, no, no la tengo. No la tiene porque no existe. El calcio bajo no está asociado a demencia y Alzheimer es una demencia. El perito mío, que es un endocrinólogo, que se llama Carlos Izales, que es hermano de Phoebe Izales, la fiscal del Departamento de Justicia, pues ese muchacho que es graduado de Escuela de Medicina de aquí, se educó en Yale de endocrinología, tiene grants de NIH y publicaciones. Él dijo que una bajada en calcio puede causar una desorientación o pérdida de memoria transitoria. Se le da calcio y vitamina D, el paciente recobra y ninguno degenera en ninguna demencia. Entonces, en el juicio, el abogado demandante también me preguntó a mí que si yo había demandado una abogada. Y mi abogado no objetó, yo decidí demandar una abogada porque presentó una demanda frívola en mi contra, le gané el caso. La corte decidió que me tiene que pagar $184,000 y no me ha pagado ni un centavo, ni quiere entrar en un plan de pago. Y entonces la restituyeron de nuevo a la práctica legal 6 semanas antes de la decisión final y firme de este caso del calcio bajo. Entonces, la jueza de instancia dijo que yo le causé demencia a la señora. Ella había dicho en un momento que la paciente estaba orientado en tiempo y lugar. Ella practicó la medicina también. Y el que más sabía de Alzheimer en la corte era yo, porque mi esposa se había muerto en el 2006 después de padecer 11 años con la demencia de Alzheimer. Y yo hice una película después que se exhibió en el 2018. Bueno, pero entonces... Todo este background, ahora vamos a qué es lo que usted propone para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y para que esto no lo sigan enfrentando otros médicos, porque entiendo que usted es el único en el mundo que lo han demandado por el calcio bajo. No, a nadie lo han demandado por calcio bajo. ¿Es a usted? A mí. Pero ahora, ¿qué es lo que usted propone? Porque quiero una reacción de Ángel Montaner y de Zoilo López. Bueno, mira, es que la juez de primera instancia me puso una multa de $284,000 porque el caso se tardó 10 años a 4.25 de interés, que ningún instrumento económico te da ese % de ganancia, nunca. Y entonces me puso $280,000 para tratar las enfermedades que ya tenía, hipertensión y hipotiroidismo y la demencia que yo no le pudo haber causado. Entonces fui al apelativo, y el apelativo es un documento plagado de errores. En 4 ocasiones donde debe decir calcio bajo, dice calcio alto. Tú lees el récord y no sabes qué demonio dice ahí. Hasta el nombre de la paciente lo cambiaron. O sea que ese panel de 3 jueces no fueron diligentes en ver el caso. Y me pusieron una multa de $6,000 más
porque de que la apelación era frívola. Fui al Supremo y el Supremo en su sabiduría dijo que yo le causé demencia, pero que no es Alzheimer. Ellos sí que saben mucho porque un doctor a veces no sabe qué tipo de demencia tiene el paciente que está tratando. Y entonces pues tuve que pagar 280,000. Triple S lo pagó todo porque desde primera instancia ven solidaridad conmigo porque el abogado que me asignaron no pudo documentar que yo estaba asegurado con Triple S Seguros. Y entonces, pues Triple S lo pagó todo. Mientras estaba negociando, me demandaron. Tuve que pagarle 170,000 pesos a Triple S. La abogada no ha pagado ni un chavo. Y entonces, ¿por qué la diferencia entre los doctores y los abogados, verdad? Entonces, pues, yo cogí y demandé, y esto es lo importante que sepan, demandé a los 7 jueces, 5 del Supremo, 1 del apelativo y 1 de instancia en la Corte Federal, y al americano que vino a testificar. El americano tuvo que transigir conmigo y pagarme una cantidad, porque no tiene inmunidad, tuvo que pagarme una cantidad que es confidencial. ¿Por mentir? Sí, por meter embuste. Por eso, por mentir en su juicio. Pues claro, los juicios no se puede testificar lo que se llama en inglés junk science, falsa testimonio. Entonces, pues él se salió del caso. Pero Triple S me demandó por los 170,000 en exceso de mi póliza y yo se los pagué porque yo no voy a tolerar que me embarguen una propiedad ni nada. Y yo pago mis cuentas. Entonces, pues está pendiente la demanda en contra de los jueces en el Tribunal Supremo en la Corte Federal de Estados Unidos, aquí en San Juan. Y yo, por derecho propio, porque no consigo un abogado, porque los abogados dicen que los jueces tienen inmunidad, impunidad e infabilidad y no se puede bregar con ellos porque ellos le tienen miedo a los jueces. No consigo un abogado. ¿Okay? Le pregunto Ángel Montaner, hasta lo que ha escuchado, ¿qué piensa esto usted, verdad, cuando los médicos se enfrentan a todo este tipo de demandas? ¿Qué piensa? Saludo, doctor Vázquez, siempre muy agradecido de los pacientes que nos atendió cuando se los referíamos del área de Fajardo y Ceiba, muy atentos y siempre le daba prioridad por ser de lejos. Pues mira, mi historia con el doctor, tengo una hermana abogada que se dedica al litigio defendiendo médicos. Y tengo muy palpable esto porque la única demanda que yo tengo a mi persona fue un paciente que yo nunca vi. Y me solidarizo con el doctor porque no quiero mencionar los nombres de los peritos que son locales y yo creo que han fallecido algunos. Fue un niño que nació con una condición congénita de una mamá que era epiléptica, que estaba, se había hecho una esterilización preventiva y se casa, revierte su esterilización, tomaba medicamentos antiepilépticos y tan pronto me lleva el pregnancy positivo. En el récord constaba que yo lo había mandado a las clínicas, me acuerdo como ahora, a las clínicas de mí, que son las clínicas de alto riesgo de centro médico, y con la enfermera Missy Joble, que no me olvido. Pues ese caso dio tiempo de que mi hermana empezara a estudiar leyes, terminara. Y cuando mi hermana terminó, yo fui a CIMIT y exigí que mi hermana me llevara mi exceso de la demanda. Y mi hermana practicó conmigo, sometiendo mociones y mociones y mociones, hasta que parece que el sistema se cansó y sacamos a una pediatra, me sacaron a mí, y a los realmente culpables, como tenían una inmunidad de estado, pues allá llegaron a un arreglo. Pero eso que vivió el doctor fue un suplicio para mí, los 3 años y medio, 4 años que estuve en esa demanda, y que no fue hasta que mi hermanita se graduó que defendió a su hermano porque estudiamos juntos las leyes. Eso la convirtió en su práctica, ahora es práctica de health law. Pero eso que vive el doctor, no, la obligué a leer porque la educación viene de la lectura. Y mi abuelito siempre me dijo que los mataburros son los que enseñan a uno. Y la lectura, buscando siempre la verdad, porque uno, médicos no somos infalibles, cometemos errores y eso hay que reconocerlo. Y muchos y no es porque lo queremos. Pero eso que vivió el doctor Vázquez, me consta que otros compañeros
lo están pasando, lo han pasado. Y no me gusta que nadie esté en esta posición porque se sufre. Pues mira lo que falta todavía. Yo demandé por derecho propio, eso se llama proce litigant. Por derecho, esa es la palabra en latín que usan los abogados. Y entonces el caso está activo. Me pusieron un stay, un detente por la ley promesa. Yo objeté eso y lo levantaron. La jueza Laura Taylor Swain, Denise Longo, Quiñones y Juan Dimar Burgos Vargas, que tuvo una semana en la Tribunal de Justicia, pues firmaron un documento levantando el stay, levantando que se puede ver el caso. Y el caso seguido. Y entonces, pues, ahora, pues, el juez de la Corte Federal desestimó el caso hacia el juez del panel de 3 del apelativo, que hizo ese documento plagado de errores. Hasta el nombre del paciente lo cambian. Y el segundo apellido del paciente le ponen Quintana. Hicieron un híbrido, una quimera entre el paciente y yo. Y no fueron diligentes en ver eso. Y entonces, pues, ¿y dónde estamos ahora mismo entonces? Ahí es donde, si la desestimaron, ¿dónde estamos? Bueno, ¿qué quieres hacer o qué vas a hacer? No, desestimaron a uno, quedan 6. Okay. Yo pedí, yo pedí al juez que se inhibiera porque él había sacado el americano y Boston nos mandó a negociar y me tuvo que pagar una cantidad. Exacto. Él está prejuiciado. Y entonces él conoce a los demandados, que todos son jueces, y yo en un momento le digo que esto se parece a un brotherhood, que es una cofradía, que todos ellos se defienden. Los abogados dicen que nosotros tenemos un cartel del silencio, pero aquí hay médicos que testifican en contra de los médicos. Los abogados no testifican en contra de los abogados y nunca va a haber un abogado quejándose de un juez. Y entonces el sistema de nosotros y de Estados Unidos es arcaico, obsoleto, burdo. Hay que cambiarlo. Uno pasa por esta vida por un momentito de años y usualmente uno quiere cambiar esto y dejarlo un poquito mejor. En Puerto Rico, los jueces tienen inmunidad condicionada de acuerdo al caso Feliciano Rosado versus Mato Jr. Mato Jr. fue el juez y ese caso lo vio el juez Irán Torres Rigual y el juez Antonio Negrón García dijo en ese caso, nadie ni los jueces están por encima del imperio de la ley. Se revoca la inmunidad absoluta y se acepta que los jueces tienen inmunidad condicionada. La jurisprudencia de Puerto Rico está más avanzada que Estados Unidos, porque allá los americanos se copiaron de Inglaterra, Estados Unidos y Puerto Rico como colonia, que dicen que los jueces tienen inmunidad absoluta y eso es estatutaria. Quiere decir que los jueces americanos decidieron casos donde la inmunidad se la escriben ellos mismos para ellos mismos y eso no puede ser. Y los jueces los nombra el presidente o el gobernador aquí, lo acepta, aprueba el Senado, pero no responden a los ciudadanos. Eso hay que cambiarlo. Y los jueces del Supremo, en una decisión 5-4, decidieron, me otorgaron la dudosa distinción que yo soy el único cirujano en este planeta que le causa demencia a una señora en una operación. Y eso no es tolerable. Yo no me voy a tragar esa píldora. Y por eso lo estoy demandando. Y todavía quiero hacer más cambios. Y yo estoy sometiendo, en Estados Unidos están sometiendo un senador, un congresista, está sometiendo un proyecto al Congreso para que los jueces allá del Supremo, nada más que el término sea 18 años, no de por vida. Y entonces yo le escribí a él, todavía no me ha contestado, no tiene tiempo de contestarme, yo lo voy a llamar a su oficina la semana que viene, porque yo estoy en receso, pero yo creo que allá hay que hacer un cambio también, y aquí en Puerto Rico hay que hacer una enmienda a la Constitución para así otorgarle inmunidad a los jueces condicionada a que su comportamiento sea legal, ético y moral en todo momento.
que no abusen del poder, que fue lo que hicieron conmigo, y que las decisiones tienen que ser basadas en la ciencia, como está haciendo la gobernadora con el Task Force. Pues las decisiones de las cortes tienen que ser basadas en la ciencia, no por venganza o capricho o discrimen de los jueces, en el caso en contra mía, porque yo le gano una demanda a una abogada y ellos no conciben que un doctor le gane una demanda a una abogada. Y es el único caso que se ganó en Puerto Rico y lo estoy pagando bien duro. Lo estoy pagando bien duro porque yo he gastado como 200,000 pesos, 50,000 en abogado en el caso defendiéndome contra Triple S. Y Triple S me demandó a mí y al abogado que ellos me asignaron. O sea que Triple S no brega más que con dinero. Sigue. Pues cuando regresemos de la pausa vamos entonces a hablar del tema de los planes médicos, pero le agradezco al doctor Enrique Vázquez Quintana que haya planteado todo este caso para que a veces tomemos conciencia de lo que pasan los médicos, ¿verdad? Y todo lo que enfrentan. Así que regresamos en breve con el doctor Enrique Vázquez Quintana, Ángel Montaner y el doctor Zoilo López Nieves, hablando también de otros temas relacionados a salud. Así que esto es directo al punto. Esta es la poderosa Cadena Guapa Radio, la única cadena con 6 emisoras AM y 6 emisoras FM cubriendo toda la isla. Escúchenos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüez, 93.3 FM Arecibo, 105.1 FM Aguadilla, 103.9 FM Guayama. En todo Puerto Rico, todo el tiempo en cadena. Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio, planillas trimestrales, propuestas para préstamos comerciales, cómputo de obligaciones del gobierno semanal, evitando multas y penalidades, estados financieros, ciclo completo de contabilidad. Le hacemos su corporación, incluyendo los bylaws, honorarios semanales, de acuerdo a su presupuesto, servicios a toda la isla. Lord Accountants, 653-9666, 653-9666. ¿Sufre de divertículos, gastritis, estreñimiento o necesita realizarse una colonoscopía? El Hospital Pavía Atorrey cuenta con excelentes especialistas médicos para cuidar su salud. El doctor Artemio y el doctor Jorge Meléndez, gastroenterólogos, y el doctor Fernando Martínez, cirujano colorectal. Visítanos, Hospital Pavía Atorrey. Estamos localizados en la avenida Ponce de León 435 Atorrey. Puedes comunicarte al 787-641-2323. Hospital Pavía Atorrey. Por ti servimos con excelencia. Te habla el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. Los últimos años han sido muy difíciles para la familia puertorriqueña. Los huracanes, una junta fiscal, varios terremotos y ahora el coronavirus. Si como consecuencia tu casa o carro está en atraso y no sabes cómo pagarás tus deudas de préstamos y tarjetas, es hora de considerar la quiebra. Este es el mejor momento para liberarte de esas preocupaciones y recuperar tu paz mental. Oriéntate, llama hoy 787-250-5075, 250-5075. ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana doctora Zenaida Méndez y su grupo de cirujanos, estamos listos para atenderles lo antes posible, tomando las medidas para su seguridad por el COVID-19 y la de nuestro personal. Para citas, llamar al 787-740-2120, 787-740-2120 o escribir en Facebook bajo SBC Clínicas de Senos. Ayúdanos a ayudarte. Indígnate, boricua. Trump preguntó si se puede vender a Puerto Rico o cederlo a otra nación al ver lo mucho que le cuesta a la isla cada vez que un huracán, terremoto o pandemia nos azota. Cada día más los estadounidenses se dan cuenta de que los puertorriqueños solo queremos que nos manden chavos. Asegura lo que tienes, porque lo que hoy parece ser una idea alocada de Trump podría ser la decisión de Ángel de Montaner, está fuera de cámara, ¿verdad? Tienes la cámara apagada. Para quitarse de encima la carga económica que sí, porque ahora me gustaría hablar de los planes médicos. Vamos ahora con eso. Déjame hacerle una pregunta yo a Montaner. Votando por la estadidad y llevando un mensaje. Bueno, faltan ustedes dos ahora. Todo Puerto Rico, nos reclamemos la estadidad como hay que hacerlo, con el voto. En las elecciones, vota sí, reclama la estadidad. Mensaje editorial de la cadena Guapa Radio.
Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La Poderosa. Avance informativo. La gobernadora Wanda Vázquez confirmó hoy que las clases en el sistema público de enseñanza comenzarán en agosto, pero será un híbrido entre clases a distancia y clases presenciales. Esta dijo que el plan que trabaja el Departamento de Educación está basado en que no todos los alumnos estén a la misma vez en la escuela, esto como medida para evitar contagios de coronavirus. Sin embargo, dijo que todos los detalles sobre el regreso a clases, que está pautado para el 17 de agosto, se darán a conocer próximamente. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, dijo hoy que el allanamiento realizado ayer por agentes del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, en la residencia de la legisladora María Milagros Charmonier, podría estar relacionado con la investigación que llevan a cabo las autoridades sobre empleados fantasmas en la Asamblea Legislativa. A base de lo que ella nos expresó a nosotros, podría dar esa impresión que está relacionado con la investigación de empleados fantasmas, dijo Méndez tras reunirse con los legisladores del Partido Nuevo Progresista en el Capitolio. Y gobiernos de Occidente acusaron hoy a hackers que se creen forman parte de la inteligencia rusa de tratar de robar valiosa información privada sobre una vacuna contra el coronavirus, fustigando al Kremlin en una advertencia pública inusualmente detallada a científicos y compañías médicas. El presunto culpable es un enemigo familiar. Agencias de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá alegan que el grupo de hackers APT29, también conocido como Cozy Bear, y responsabilizado por la injerencia en las elecciones estadounidenses hace 4 años, está atacando a instituciones académicas y de investigación farmacéutica involucradas en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Guapa Radio La Poderosa, 739. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí con los doctores Zoilo López Nieves, Ángel Montaner y el doctor Enrique Vázquez Quintana. Y yo decía de la pausa. ¿Ah? Antes que siga, te puedo hacer un comentario final porque me voy a tener que retirar. Dígame. ¿Sigue en Triple M? ¿Cómo? ¿Sigue en Triple M? No, estoy retirado, doctor. ¿Ah, estás retirado? Sí. Ok, pero mira, los jueces del Tribunal Supremo convirtieron una mentira científica en una verdad jurídica a través de un error judicial craso. Porque los jueces también hacen error judicial craso, como dicen que los médicos hacen errores crasos. Nosotros, esto equivale a prevaricación en el sistema judicial de España y de Hispanoamérica. En esos países los jueces pueden ser multados, removidos y hasta encarcelados. Nosotros tenemos que aprender de otro sistema que no sea el de Estados Unidos. Estados Unidos se ha copiado todo de Inglaterra. Lo que Inglaterra le hizo a ellos de atropellarlo desde el punto de vista legal y religioso, lo están haciendo, lo hicieron con los indios, lo hacen con nosotros y con todos los países que ellos han dominado. Y nosotros somos esclavos de ellos y no nos podemos liberar. Pero mira, hay que ver de otros países. En Perú, el sistema judicial ha encarcelado a 4 presidentes. Fujimori, Alan García se pegó un tiro porque le iban a meter preso. Y ese sistema sí que funciona. Allí hay una escuela para hacer los jueces, de preparar a los jueces, no aquí como PNP y populares, y en Estados Unidos conservadores y liberales. Ese sistema está dañado. Por eso porque ya este es tema como para otro programa, así que... Bueno, pues, eso es verdad. Gracias, doctor Enrique Vázquez Quintana. Okay, y entonces... Saludos, doctor, y buenas noches. Los problemas que todavía se están enfrentando ahora mismo los médicos con los planes médicos, porque esto es como que el cuento de nunca acabar. Todo el mundo dice que hay que poner en cintura los planes médicos, pero nadie hace nada y todo el mundo le tiene miedo. Entonces hay proyectos de ley en la legislatura para trabajar con esto, con los planes médicos, y todo se queda en bla, bla, bla. No pasa nada. Doctor Ángel Montaner. Déjame explicarte, si alguien ha tenido experiencia en todo este sistema
desde ser un médico de escritorio, ser administrador de grupos médicos, haber sido, como dice el doctor Vázquez Quintana, un alto ejecutivo de una aseguradora en el país. La situación por la que atraviesa la salud en Puerto Rico es una multisectorial y de muchos factores que inciden con los resultados clínicos que nosotros los médicos desearíamos que toda nuestra población disfrutara de una salud plena, que esa es la definición, sea salud, un país saludable es un país productivo, y en un país donde la crisis económica lleva casi 20 años, donde es un país donde está en quiebra, donde los fondos que se utilizan para la salud tienen que pasar por tantas manos, los políticos, las aseguradoras, todo un andamiaje. Y en los últimos estos meses de cuarentena nos ha permitido a algunos de nosotros estar trabajando y llevando ideas de que es importante de una vez y por todas los sectores que estamos comprometidos con la verdad de resolver nuestro sistema de salud, sentarnos en una mesa y sin ningún tipo de agenda a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y Zoilo me conoce de todas esas luchas, he sido parte del Colegio Médico, he sido parte de la Asociación de IPA, tú me conoces que he participado contigo. Claro. Y realmente hace falta voluntad de los sectores que participamos de la salud. Y yo estuve en una reunión muy importante defendiendo unos puntos sobre el presupuesto asignado por CMS para la reforma de salud, que el licenciado Galva nos ha abierto las puertas en ACES, pero hace falta licenciado Jorge Galva. Sí, en una de las pocas veces hay que reconocer, yo creo que ha habido 3 directores de ACES que le han abierto las puertas a los grupos médicos, pero en este momento el licenciado Galva ha sido un eje importante en esto. Cuando más dinero ha habido en la salud de la población puertorriqueña asignada por el gobierno federal, las lagunas y las intromisiones de parte de actuarios, de parte de administradores, de parte de planes médicos, de abogados, de médicos, es lo que dificulta que al final del camino la mayor facilidad de dar servicios y la verdad salga a relucir. Y yo sé que abren los micrófonos, habrá gente que no le gusta el estilo nuestro o lo que uno le dice, pero lo que sí nadie puede dudar es, como le dijo ahorita al doctor Vázquez Quintana, cuando a mí me preguntaban quién era el mejor cirujano de tiroides que existía en Puerto Rico por la experiencia de las tiroides que había hecho, yo no dudaba si era un paciente de reforma o un paciente con plan médico o rico o pobre de este país, referírselo al doctor Vázquez Quintana. Claro. Un norte de práctica que permite que yo tenga mis ingresos, yo tengo mi práctica, tengo mi participación, y yo creo que ese es el meollo, como dicen en el campo, de este asunto, es sentarnos en una mesa con transparencia y con voluntad no política, de votos y, como dijo el doctor, azules, rojos, verde, amarillo. Entonces traen conceptos que pueden ser saludables estudiarlos para el país, que si el plan universal, que si libre selección, que si el fee for service, que si el managed care, todos los servicios, porque me los he leído todos, tienen sus virtudes y sus grandes defectos. Lo que pasa es que en una economía como la nuestra, en una población envejeciente, en una población que ha mermado pues las condiciones médicas crónicas, pues tenemos que también valorar el estatus de nuestra población en cuanto a educación de salud. Yo creo que en las escuelas de tercero o segundo grado hay que dar un currículo de salud y educación formal. Mira, yo he viajado mucho por Sudamérica, algunos países, tú sabes que a mí me gusta mucho el deporte de la pesca, y he ido a algunos lugares recónditos
halago, y pues he podido ver países que la economía no es tan floreciente como la de Estados Unidos o europeos, pero hay unas clases de educación que se están creando como semillas, y yo creo que es parte más o menos de la explicación que te puedo dar. Doctor Zoilo López Nieves. Muy de acuerdo con lo que dice mi compañero y gran amigo mío de muchos años, doctor Montaner. Esas clases que él habla, ¿verdad? Esa educación existió en Puerto Rico y era una clase que se llamaba salud, no sé si ustedes se acuerdan, y había un maestro exclusivamente para esa clase de salud. Y muchas veces en el salón hogar, ¿se acuerdan del salón hogar? Y ahí se daba también, sí. ¿verdad? Se daban muchos cursos, ¿verdad? Que tenían que ver con la educación en salud. Eso se eliminó y eso ha sido un golpe bien fuerte a nuestra educación. Montaner, a mí me preocupa, he oído durante la mañana, que es el tiempo que yo tengo, y durante la noche de oír las noticias, a analistas de la noticia hablando sobre la poca participación, ¿verdad?, de la medicina privada en el problema que tenemos, ¿verdad?, con la pandemia del COVID-19. La medicina primaria. No, privada. La privada. Ah, ok. Déjame explicarte, Zoilo. Porque es que te voy a decir una cosa, es que la medicina de Puerto Rico está toda privatizada ya. Déjame explicarte, o sea, bien importante. ¿De qué otra medicina estamos hablando? Sí, todo es privado. Déjame explicarte, Zoilo. Interesante comentario, porque tú te acuerdas que para marzo 15, nosotros en la asociación de IPA hicimos un llamado a los planes médicos que colaboraran con nosotros para llevar el mensaje y llevar las famosas tents, que eran carpas de dar servicios, orientación y hacer las primeras pruebas que llegaron a Puerto Rico, que todo fue politizado. Pero realmente las compañías de seguro, en mi opinión, están tímidas en el mensaje. Ayer mismo, yo en una reunión que estuve, ¿qué planteamiento más sencillo que llevar todos de la mano? Que hay que usar mascarillas obligado en Puerto Rico. ¿Tú has oído que alguien ha planteado, no con paños fríos y tibios, que usen la mascarilla? No. Hay que pararnos de frente. Hoy el Colegio Médico, con varias organizaciones, hizo una publicación de los neumólogos, cardiólogos, que me parecía acertada, pero ya las aseguradoras tienen mucho dinero. Yo creo que deben inundar la radio, la televisión, con anuncios con médicos, portavoces médicos, pidiéndole a la ciudadanía que la mascarilla salva vidas, que la mascarilla con mascarilla 1.5. Y eso yo lo he visto muy tímido. Se han ido por el mercadeo, que si la comida, que está muy bien todo eso, pero lo que hay es que anunciar y vender salud. ¿Y cómo vende salud? Prevención. ¿Y dónde está la prevención? La prevención en este momento está uso de mascarilla, distanciamiento físico, esa palabra distanciamiento social. Lo más que ha tenido la gente es socializar en las redes, en teléfono celular, en las casas. Lo que nosotros necesitamos es que la gente esté distanciada 6 o más pies, porque ya la Organización Mundial de la Salud tiene documentos que esto se puede contaminar por vía aérea, pues los 6 pies no son suficientes. Así que eso, Zoilo, yo creo que es un punto importante y válido, que los que nos estén escuchando, yo me gustaría una campaña de todas ellas juntas, hablándolas al unísono. Hay dinero para eso. Yo creo que se debe. Otra cosa, Ada, si me lo permites, es lo siguiente, Montaner, una preguntita. Los hospitales han sido honestos con los planteamientos que llevan al público. O sea, la Asociación de Hospitales, yo los oigo hablar de planes de contingencia, pero lo que simplemente me dicen a mí, que tienen tantas camas en el hospital, que tienen tantas camas aquí y que tienen unos respiradores. Pero tú has visto, no hemos visto esos planes. ¿Dónde están esos planes? En Puerto Rico, los hospitales tienen una asociación. No te oigo. De momento como que se frizó la... Sí, como que se frizó. Ahora, doctor. Mira a ver ahora.
Te escucho. Sí. Ahora sí, Okay. no, hablando. Ese planteamiento que tú haces cuando uno compara cómo ha sido la respuesta y el comparativo de nosotros tiene que ser porque el comparativo es Estados Unidos. Cuando tú ves las conferencias de prensa de los grandes centros hospitalarios de Nueva York, de Washington, de Texas, los que hablan son médicos. Los portavoces de los hospitales en Estados Unidos son médicos. Y aquí ese concepto pues no se lleva a cabo porque hay mucho administrador, mucho abogado, mucha persona que no es científica llevando mensajes. Concurro contigo que en un principio se hablaba mucho de los protocolos. ¿Te acuerdas las carpas que se estaban montando en las salas de emergencia de mayor volumen de los hospitales? Eso tú lo has oído de nuevo. Eso no se sabe, no hay una información al público. Y peor aún, yo he visto unos anuncios que me dan un poco de tristeza de en un momento dado hay una niñita poniéndole una mascarilla para que vaya a sala de emergencia. Mire, lo correcto es que esa mamá llame a su pediatra. Los pediatras en este país están accesibles a sus pacientes. Llame al pediatra y busque indicaciones. Mamá, le diste su terapia respiratoria, le diste su medicamento de rescate, cuáles son los síntomas. Porque ahí es que hacemos la prevención y evitamos ese aglomeramiento de pacientes, que es lo que todos queremos que no ocurra. Todos queremos salvaguardar el negocio de los hospitales, todos queremos que nuestros hospitales permanezcan abiertos, pero lo que no queremos es aglomeración de pacientes, que en este momento cada espacio en el hospital, en sala de emergencia, es vital, como lo es en nuestras oficinas. Zoilo, tú sabes que hemos sido bien rigurosos en mantener espacios y los grupos médicos, y sabes que hemos estado llamando constantemente para que sigamos las reglas de OSHA, los espacios, las mascarillas, los face lift. Yo le iba a preguntar al doctor Ángel Montaner, es que precisamente esto es lo irónico. Llegó un momento en que los hospitales, debido a que el COVID, le decían, no, mantén el hospital vacío, si no es necesario no recibas a nadie, que empezaron a despedir a empleados porque decían que se estaban mirando las caras porque no tenían a quien atender en los pisos, no tenían a quien atender en sala de emergencia, solamente un staff limitado del COVID, y empezaron a votar enfermeras y a votar, ¿verdad?, personal. Y de momento, entonces ahora que estaban diciendo a la gente, no, vaya a los hospitales y empieza a visitar las oficinas, pues entonces vemos todo el repunte del COVID y ahora estamos como que para atrás y para adelante en este tema. Doctor. Eso es así. Eso es así. Mira, Ada, otra preguntita que le quiero hacer. Nada, ¿me oyes, Montaner? Montaner, quiero que me expliques algo. Sí, te oigo. He oído te oigo entrecortado, Zoilo. Mira, a ver ahora. ¿Me oyes ahora? Adelante. Mira, escuchamos, adelante. Continúa, okay. ¿Cuál es la pregunta? Ok, he oído de compañeros médicos, ¿verdad?, que están en salas de emergencia, de que ha aumentado las visitas a la sala de emergencia en un 32% aquí en Puerto Rico. Eso es verdad, y quiero que me comentes también sobre las operaciones electivas. ¿Crees que las operaciones electivas se deben llevar a cabo en estos momentos que hay un repunte de todos, de los contagios, ¿verdad?, complicados? La gobernadora las canceló. La gobernadora las canceló. ¿Las canceló hoy? Ah, sí, las canceló hoy las electivas. Sí. No, ella habló de que iba. No. Las canceló. Canceló las operaciones electivas. Así que. Pues excelente. Pues otro aplauso para ella. Yo le quiero preguntar a ustedes dos que practican. ¿Por qué se fue Molina del sistema de salud de Puerto Rico? Sí. Buena pregunta, doctor. Le voy a explicar. Sí. Una compañía americana que en Estados Unidos se dedica a Medicaid, porque ese es su negocio principal. Sí. No podía corporativamente entender las altas y bajas de las decisiones actuariales que se hacían en ACES, y no podían tener una prima estable en el sistema, porque este sistema, hoy es precisamente, yo estaba en una reunión donde cuando más dinero CMS nos ha asignado, es cuando menos los grupos médicos sabemos qué dinero tenemos asignado. Para que tenga idea, puede pasar un año, porque esto, ¿se acuerda el concepto del gobernador base cero? Sí. Pues en ACES, los actuarios de ACES recibieron esa instrucción y hacen un presupuesto base cero con
un programa de enfermos crónicos. Eso quiere decir que para los enfermos crónicos hay que gastar mucho porque hay que darle sus medicamentos y todo, bien loable, pero el colmo es que los pacientes sanos que hay que darle, los pacientes sanos que hay que seguirle dando la prevención, los niños, las mamografías y todo ese sistema, pues es una debacle mes tras mes saber cuál es la prima asignada. En este momento hay unos recobros, algunas aseguradoras, doctor, retroactivo al 2018, cuando empezó Vital. Y ahí no hay forma de entenderlo. Nosotros sabemos cuál es la causa y nosotros hemos, y creo que hay una reacción positiva del secretario de Salud y hay una reacción positiva, y es que estamos buscando que los actuarios que ACES tiene por los últimos 15 años sean auditados y se le busque una alternativa, porque es incomprensible que cuando dinero ha habido en el sistema, más apremiante las finanzas han sido, menos favorecidas para todos. Aquí no voy a decir que son las aseguradoras, los grupos médicos, porque hemos estado en reuniones de frente todo el sistema y hay un denominador común que son los actuarios, y hablar de actuarios me cogería una noche aquí, porque ese es el tema principal, pero hay un denominador común. En el sistema de salud pública en Puerto Rico hay una compañía que ha sido la actuaria por 15 años y la misma persona ha estado en Puerto Rico firmando esas data actuarial, y nosotros estamos solicitando, ya no lo estamos solicitando, ya lo estamos exigiendo a la Junta y a es que haya una auditoría a esa compañía y que se traiga un experto. Algo no cuadra ahí. Algo no cuadra. Cuanto más dinero hay, más grupos médicos están en déficit. En quiebra. Doctor, entonces, eso... ¿Por qué las otras no se van? ¿Por qué las otras 4 no se van? Doctor, déjeme explicarle. En este momento, están perdiendo chavos. Irónica, doctor, en este momento, créamelo. O sea, en los últimos 6 meses hay unas conversaciones serias, y hoy tengo que guardar, porque hoy estuve en una reunión importantísima. Créamelo que cuando más dinero ha habido, más dificultades hay en el balance de la ecuación financiera. Mira, no puedo poner mis manos, y lo comprendo, doctor, que lo tengo gran respeto y sus conocimientos son amplios. No puedo poner las manos por una que otra que yo no he visto sus estados, ni me he sentado con una, pero por lo menos con 2, con 3 de las que estamos trabajando para tratar de resolver esto, se ha tocado botón rojo, para que usted lo sepa. Mira, Jorge Galva. Son las 8:01 y sé que me tengo que ir, pero todo lo que ha explicado, gracias por la pregunta, Vázquez Quintana. El presidente de Molinas Healthcare estuvo aquí sentado en esta mesa, aquí en el estudio, y dijo un sinnúmero de cosas y no pudo sacar los plays del plato, y el comisionado de seguro le tenía llave en la cara. Quiere decir que muchas cosas de las que dijo ahora me hacen un poco más de sentido, ¿no? El hombre estaba luchando solo en esto. Y tengo que decirte, conmigo el licenciado Carreras, que es el presidente de Molinas, ha tenido, yo no tengo una relación muy cercana con ellos, prácticamente de 1 año y medio con esa aseguradora. Siempre tuvo la puerta abierta para nosotros, Zoilo, tú lo sabes, siempre nos dio cara y siempre nos presentó los documentos. Mire, estos son los documentos y esto es lo de hacer. Y ahí es que nosotros hemos comenzado un diálogo. Y vuelvo y te digo, Galva ha sido valiente, tengo que decirte. En otro tiempo, yo creo que le hubieran jalado las orejas. Salió de guapa. Galva salió de guapa, ¿sabes? De guapa. No, el hombre
Mi gente, me tengo que ir, son las 8:02. Gracias, doctor Enrique Vázquez Quintana. Gracias, doctor Ángel Montaner. Gracias, doctor Zoilo López Nieves, como siempre. Y me despido diciendo que mañana, viernes, a la 1 de la tarde, saliendo de Keimas hacia Plaza de las Américas, está la caravana Libertad a los Animales del Zoológico. Esto, Ay, Dios mío. obviamente, porque quieren seguir presentándola a la gobernadora, que estamos en campaña, que mantenga el zoológico abierto y que sigan todos esos animales allí sufriendo, y nosotros, por lo menos yo, respaldo que ya es hora de que los envíen todos estos animales salvajes a donde pertenecen, y obviamente a santuarios donde los puedan atender mejor que Puerto Rico, que ni tenemos el dinero, ni tenemos el espacio, ni lo vamos a tener, ni tenemos los especialistas para que los atiendan como se merece. Así que nada, nosotros nos despedimos, será esta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche y gracias por su sintonía. Buenas noches a todos. Muy bien.